Quisiera entrar en la palabra y en el mensaje que Dios me ha puesto para este día, pero antes me gustaría invitaros a hacer una pequeña oración juntos, ¿vale? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Señor, gracias Padre, porque Tú estás aquí, Señor, y nos hemos reunido esta mañana, Señor, porque queremos verte, queremos conocerte más, queremos pedirte que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, y estén atentos a Tu voz, que podamos escucharte con claridad esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perdonad, siempre batallo con mi garganta en los últimos años. Pero bueno, quisiera compartir algo acerca de algunos seguidores de Jesús. Y más o menos he intentado, digamos que así muy por encima, definir cómo Jesús tuvo varios tipos de seguidores. Y quizás en alguno de ellos podemos identificarnos cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, hubo gente que se acercó a Jesús con curiosidad, gente curiosa, ¿no? Y yo conocí al Señor a los 16 años y considero que yo me acerqué a Dios por curiosidad. Yo supe que había un grupo cristiano donde se cantaba a Dios de una manera diferente y con instrumentos y tal, y para mí eso era algo nuevo y fui como curioso, ¿no? Y porque me gustaba la música y por ahí Dios me tocó, ¿no? Y luego ya eso dejó de ser importante para mí y fue el buscarle y conocerle. Pero de alguna manera cada uno de nosotros nos acercamos al Señor pues por distintas situaciones, ¿no? Hay gente que se acerca, como pone ahí también, gente que necesita sanidades o milagros, es también lícito, y lo vemos en la Escritura, como gente se acercó a Jesús por esa situación personal que tenía, ¿no? Y también mucha gente hoy en día se acerca a Jesús y al Señor buscándole pues por necesidades concretas. Y hay gente también genuinamente interesada en el reino de Dios que se acerca a Él para conocerle más, ¿no? Y yo quisiera en este último tipo de gente centrarme esta mañana y hablar un poquito y considerar juntos acerca de algunos curiosos que se acercaron a Jesús sinceramente interesados en el reino de Dios. Y algo en común, al menos de estos que quiero mencionar hoy, es que ellos eran religiosos, ¿no? Eran hombres temerosos de Dios que estaban, digamos, viviendo su vida de manera intentando conocer a Dios, ¿no? Y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, estamos hablando de religiosos judíos. Sabéis que a Jesús le seguía mucha gente, ¿no? Donde quiera que iba y predicaba, y algunos eran opositores, otros eran, como digo, curiosos, otros eran necesitados. Pero había gente dentro de los religiosos que como que veían que algo especial tenía Jesús, ¿no? Y sin tener la revelación completa de que Él era el Mesías, reconocían la verdad en Él, ¿no? Y es muy interesante. Mira, me gustaría el primero que podamos ver juntos. Es un personaje que no sabemos su nombre, en la Escritura no habla de su nombre, pero le podríamos nombrar como el que preguntó por el principal mandamiento, ¿no? Esa persona. Y esta pregunta él la hizo en medio de un debate que había, porque Jesús había visitado el templo y estando Jesús allí caminando en el templo, empezaron a hacerle preguntas. La primera pregunta que le dijeron los religiosos que andaban por ahí, le dijeron: bueno, ¿y con qué autoridad tú haces todas estas cosas, estos milagros? ¿Con qué autoridad vienes aquí y nos hablas de esta manera tan contundente, ¿no? Y Jesús les dio respuesta y empezó a haber un debate de ideas ahí en medio de ellos. Eso era algo muy común, que Jesús propiciaba y daba respuestas a preguntas en público. Y ahí estaban en el capítulo 11 de Marcos, se puede leer esto.
Y en medio de ese debate, pues Jesús les habla acerca de la parábola de los labradores malvados. Sabéis, esa no vamos a leerla, pero les confronta con la idea de que, algunos conocéis esta parábola. Habla acerca de cómo un dueño de un cultivo pone a sus trabajadores ahí a cultivarlo porque se va, y luego cuando vuelve pues envía a sus sirvientes y los que estaban labrando la tierra los matan, y al final envía incluso a su hijo y lo mata también. Entonces en medio de este debate pues se ven los religiosos confrontados con esto, ¿no? Porque era una analogía muy clara. Y en fin, ahí le empiezan a intentar pillar haciéndole preguntas respecto al César y respecto a la resurrección. Y en medio de todo esto, entre gente que estaba intentando pillarle, era gente contraria a él, y gente curiosa y gente sinceramente queriendo conocerle, en medio de todo esto, en Marcos 12:28, lo tenemos ahí en la pantalla, dice: uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate y se dio cuenta que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Este hombre era una persona que se estaba acercando a Jesús y que fue capaz de ver la verdad en él, y fue capaz de reconocer y de darse cuenta que todo lo que rodeaba su forma religiosa, que se centraba en presentar sacrificios, en cumplir la ley a rajatabla y todo eso, realmente quedaba en segundo término, haciendo caso a la referencia de principal mandamiento que Jesús estaba dando. Él fue capaz de dejar a un lado su estructura religiosa, su cajón, para ver lo nuevo, para ver la realidad, la profundidad de lo que Jesús le estaba presentando, que no era realmente nuevo, sino más bien era el centro de la ley: el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Entonces es muy interesante este hombre, como al ver a Jesús, al reconocer en él esta verdad, abre su corazón y reconoce, ¿no? Incluso públicamente. Seguramente este hombre estuvo atento a sus enseñanzas más adelante, ¿no? Y se habrá convertido en seguidor de Jesús, aunque probablemente en oculto, en secreto, como lo hizo también Nicodemo. ¿Sabéis de Nicodemo? Nicodemo, ese que llegó a Jesús de noche, dice la Escritura, y le preguntó acerca del reino de Dios, ¿no? Y le dijo, Jesús le dijo: es que es necesario que tú nazcas de nuevo para poder nacer en el Espíritu, ¿no? Y entonces le abre los ojos respecto a esa realidad. Y Nicodemo estaba confundido porque confundía lo físico con lo espiritual, pero después él lo entendió y se convirtió en un seguidor de Jesús. Y puedes ver en las Escrituras cómo fue un seguidor en oculto, porque cuando Jesús fue crucificado, se unió con otro seguidor de Jesús, también religioso, oculto, que se llama José de Arimatea, que fue el que sepultó a Jesús en su propia tumba. Era un hombre rico, era religioso también, y dice la Escritura, hay uno de los evangelios que dice que José de Arimatea y Nicodemo ungieron el cuerpo de Jesús, llevaron kilos de
de perfume aromático y lo ungieron. Y es muy interesante porque son personajes que de alguna manera están ahí en las Escrituras, parecen como gente religiosa y tal, pero tú les ves actuando, incluso defendiendo a Jesús en los concilios, diciendo, hombre, dejémosle que se defienda, ¿no? ¿Por qué? Porque había en ellos una conexión con lo que Dios estaba haciendo. Y quisiera que que viéramos especialmente un seguidor de Jesús de este tipo, que está en Marcos, en el mismo libro de Marcos, pero en el capítulo 10. Vamos a regresar unas páginas, estábamos en el 12, ahora vamos al 10, y me refiero al joven rico. Tampoco sabemos su nombre, pero se le conoce como el joven rico. Y mira, es muy interesante, este joven también era religioso, también se acercó a Jesús con un interés genuino en el reino de Dios. Y dice en Marcos 10:17, lo tenéis allí en una traducción que quiero considerar esta mañana, nueva traducción viviente, dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dice: ¿por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Dice: pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió él, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios, con Dios todo es posible. Pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermano o hermanas, o madre o padre, o hijos o bienes por mi causa o por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de cosas, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. ¿Vale? O sea, esta porción de la Escritura me gustaría que juntos la consideráramos, especialmente esta mañana, y observáramos algunas cosas que pueden arrojar luz, ¿no?, a nuestra vida. Ahora, hay varios comentarios respecto al versículo 25. Es muy famoso ese versículo, ¿no?, que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Alguien lo había escuchado antes? Sí, muchos, yo creo que casi todos, ¿no? Es muy curioso, es una expresión muy conocida, y hay, por así decirlo, distintos comentarios al respecto de este versículo. Algunos dicen que, algunos se referiría a una puerta que existía en Jerusalén, que era la puerta de la aguja, que era estrecha y que era difícil pasar por ella, ¿no?, con un animal cargado, sobre todo. Otros decían que
he llegado a leer que incluso algunos dicen que no, que en la traducción se refería a que la palabra camello es muy parecida a otra palabra que significa soga o cuerda, y que se refería a meter una cuerda en el ojo de una aguja, ¿no? En fin, incluso alguien dice que en las rutas que había en ese tiempo había una zona estrecha entre dos montañas, rocas planas, en donde no podía pasar, se le llamaba el paso de la aguja, en donde no podía pasar animales especialmente cargados. Pero sea lo que sea, a lo que se está refiriendo obviamente Jesús es a la dificultad, al desafío imposible que es, ¿no?, de pasar algo grande por algo pequeño. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, con esa base simplemente podemos analizarlo. Está hablando Jesús de que es un desafío muy grande. Dice, en este caso, que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, ¿Jesús está en contra de las riquezas y de los ricos? No, yo creo que es claro, ¿no? Lo podemos ver él conviviendo y compartiendo con ricos. Yo conozco gente con mucho éxito económico, que son cristianos y que usan bien sus riquezas, ¿no?, que bendicen y que incluso son parte de la obra que Dios está haciendo en las naciones a través de sus riquezas. Entonces, no estamos hablando de que es la riqueza la que es contraria al reino de Dios, sino hay algo más. ¿En dónde está la respuesta a esto? Pues está básicamente en el contexto de la Biblia, como sucede en todo, ¿no? Si vemos el contexto, descubrimos dónde está la respuesta. Porque esta parte está dentro de la charla que tuvo pues Jesús con el joven rico, en donde el rico no quiso desprenderse de sus riquezas, ¿no? Y esa es la clave. No es la riqueza en sí, sino el lugar que ocupa la riqueza en el corazón del hombre, ¿no? Y así como decimos riqueza, podemos decir cualquier otra cosa. Fíjate, hablando de esto, nosotros, mi esposa y yo y mis hijos estamos muy involucrados con los niños, ¿sabéis?, ¿no? Estamos en el ministerio infantil y es muy divertido hablar con ellos, con los niños, de estas historias. Y recientemente tuve la oportunidad de hablar de esta porción de la Escritura con los niños e hicimos una ilustración para entender esto, ¿no? Y ¿sabes qué hicimos? En medio de la clase pusimos una mesa de estas rectangulares, las grises que hay por aquí en la iglesia, la pusimos así en medio de la clase, y de un lado los niños así formados, ¿no?, que querían hacer el desafío de pasar por el ojo de una aguja. Y se trataba de lo siguiente, se trataba de que ellos extendían sus manos y yo les puse varias cajas, que eran cajas vacías, pero de cosas interesantes, como por ejemplo una caja de videojuego, de un videojuego así, una PlayStation, ¿no?, bien grandota, bien buena. Y luego les puse también un balón de fútbol y así encima, ¿no?, iban cogiendo todo esto, una caja de un dron, un móvil, un iPhone, una tablet y muchas cosas interesantes que ellos reconocían como algo interesante, ¿no?, que les gustaría tenerlo y llevárselo y ganárselo, ¿no? Entonces, con todo eso así, el desafío era pasar por debajo de la mesa sin que se te cayera nada al suelo. Y luego que pasaras debajo de la mesa, salir por la puerta, tú buscándote la vida, ¿no? Y fue muy interesante porque empezaron, ¿no? Siempre a los niños les gustan mucho los retos. Ya empezaron y les cargaba y ahí iban. Y se iban agachando para pasar debajo de la mesa y de repente la pelota, que era redonda, rodaba y se caía. Ya perdía. Bueno, y así pues empezaron a pasar. Hubo una niña que logró pasar por debajo de la mesa. Hizo una contorsión ahí muy rara y finalmente logró pasar del otro lado. Y ya iba tan emocionada hacia la puerta y justo se le cae el balón cuando iba rumbo a la puerta, ¿no? Y ya se volvió a frustrar. Pero luego la segunda parte de esa ilustración era, bueno, siguiendo el ejemplo de la historia bíblica, ¿en qué está la clave para el reto? ¿No? Pues en que seas capaz de desprenderte de algo, de esto que te gusta, ¿no? Entonces empezó ya un ejercicio de decir, bueno, tengo que tomar decisiones, tengo que desprenderme de algo, ¿no? Y ya, entonces ya los que ya habían pasado, ay, pues no se vale, eso es, ya nos lo hubiera dicho al principio, ¿no? Pues es que esa era
Esa era parte de la lección, ¿no? Y algunos de ellos ya empezaron a ejercer eso, ¿no? Entregaba la caja del dron, que era la más grande, y entregaba el balón, que era el que más escurriría, y ya podían pasar, ¿no? Y fue muy interesante porque precisamente las cargas que llevamos, que son innecesarias, que nos estorban en nuestra comunión con Dios, son las que nos impiden avanzar en el reino de Dios. Y fue muy, muy bueno poderlo mirar con ellos. Fíjate, hay una escritura en Lucas 14:33. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y a mí me llama la atención, ¿no? Cuando dice renuncia a todo lo que posee. No dice algunas cosas, y eso lo hablábamos yo con los niños, ¿no? Dice a todo. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios me quiere así pelado? ¿No? ¿Sin nada? Necesitamos tener un ejercicio de desprendimiento, ¿no? Yo creo que lo que se refiere es que no tengamos precisamente que lo que poseemos no llegue a ser algo, digamos, permanente en nosotros, si no estemos dispuestos a desprendernos de ello, ¿no? Ahora, lo triste de la historia del joven rico es que el joven rico pues se acercó sabiendo que le faltaba algo, porque le preguntó a Jesús: ¿qué puedo hacer? ¿No? Sabía que le faltaba algo. Se enteró que era lo que le faltaba, y lo triste es que no respondió favorablemente y se fue entristecido. Este joven tuvo una oportunidad, podía haberse quizás convertido en un seguidor cercano de Jesús, a lo mejor en uno de sus discípulos, no lo sabemos, ¿no? A pocos Jesús les invitó a seguirle. ¿Te has dado cuenta de eso? Y a este hombre Dios le dijo: y después ven y sígueme, después de que renuncies a todo. Y no fue capaz. Ahora, yo quisiera hablar acerca de 5 recomendaciones que tú y yo podemos seguir para que esta historia no sea triste en nuestra vida. Ya lo fue triste para el joven rico, pero que no sea triste para nosotros. Y mira, ahí voy a mencionarlas. La primera es que guardes tu corazón. Guarda tu corazón. Y mira, en el verso 21 dice: Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Quiero pararme en esta pequeña parte que es subrayado en negro. ¿Sabes? A mí me encanta cuando veo a Dios mirándonos con amor, mirándonos con compasión, sabiendo que somos débiles, sabiendo que tenemos luchas, pero Él nos ama. Dice: con profundo amor nos ama. Y así miró al joven, lo miró con profundo amor y le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ¿qué dice? Después ven y sígueme. Ahí está la invitación. Verso 22: al oír esto, el hombre puso su cara larga, se puso triste y se fue así triste porque tenía muchas posesiones. El reto está en guardar nuestro corazón para no atesorar cosas del mundo que nos hagan correr el riesgo de que se conviertan en un tesoro en nuestra vida, al grado que ocupen el lugar de Dios. Esas cosas, no necesariamente riquezas, cualquier cosa puede llegar a ocupar el lugar de Dios. En Mateo 6:19 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tenemos que llegar a atesorar las cosas de Dios. Tenemos que llegar a atesorar su afecto,
el afecto de Dios para nosotros, que tenga eso más valor que cualquier otro afecto. Tenemos que llegar a atesorar la confianza en que Él es nuestro proveedor por encima de nuestro salario o de nuestra remuneración o de nuestra paga. Porque de lo contrario ocuparía eso el corazón de Dios. Tenemos que poner en lugar a Dios antes que incluso a nuestros propios hijos, ¿no? Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. El segundo aspecto que quiero mencionar de recomendación es que nada te estorbe para seguirle. Que nada te estorbe para seguirle. Yo creo que cuando nos encontramos con Dios, descubrimos que hay cosas en nuestras vidas que nos estorban para caminar con Él. Y eso es normal, es natural. Todos llegamos en distintas condiciones delante de Dios. Lo importante es qué vamos a hacer cuando descubrimos esas cosas que nos estorban, ¿no? En el verso 28 dice ahí: entonces Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Dijo Jesús, así es. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, hijos, bienes, por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más. Si te pones a hacer cuenta, dices, wow, eso es mucho, ¿no? 100 veces más el número de esas cosas: hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes. Y luego dice, junto con persecución. Uy, ahí ya no está, ahí ya no me gusta mucho, ¿no? Hay una característica importantísima. Junto con esta promesa viene también una promesa de persecución. Dice, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. ¿Quién quiere persecución? Hay uno por ahí que levantó la mano. Pues yo quiero persecución para heredar la vida eterna, ¿no? Pero realmente no nos gusta la persecución, las incomodidades. Mira, te tengo buenas noticias, porque tenemos la victoria, ¿no? Tenemos la victoria en Cristo, ¿no? No es fácil, pero Dios está con nosotros. De hecho, no conozco ningún siervo de Dios en el mundo que no haya pasado por tribulaciones, por persecución, por resistencia en su vida o en su familia o ministerio. Es ley. Esto sucede así. Lo importante es estar en Dios. Así que yo no te puedo garantizar una vida feliz siguiendo a Cristo 100% todo el tiempo. Eso es una falacia. Hay luchas, en la vida hay luchas. Y como cristiano tenemos luchas incluso profetizadas, ¿no? Pero tenemos un rey victorioso que nos mantiene en pie en medio de las luchas y es más, que nos permite madurar y crecer y fortalecernos a través de esas luchas. Así que esas luchas no estorben el seguirle. Amén. Tercer aspecto, tercera recomendación: responde a Dios a tiempo. Y en el verso 21, ahí lo puedes leer. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él y le dijo una cosa que todavía no, hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Sabes, hoy es el día de salvación. Para este joven, en ese momento era su momento de decisión. Tenía que responder. Y hoy es el día de salvación, hoy es el día de compromiso con Dios. Porque estamos viéndonos reflejados en la vida de este joven, ¿estamos de acuerdo? No estamos viendo la historia de otro, estamos viéndonos nosotros mismos como este joven. O al menos quiero invitarte a hacer eso.
Entonces hoy es un día de compromiso con Dios. Hoy es un día en el que le quiero decir sí. Y sí con todas sus consecuencias. Había consecuencias para el joven rico. Como recordamos, estamos hablando de gente que era temerosa de Dios, ¿no? Gente que tenía un interés por las cosas de Dios. Pero Dios estaba demandando consecuencias, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos un interés por Dios también. Por eso estamos aquí. Pero hay una promesa que Él nos está dando. Ahora, ¿cómo vas a responder hoy? ¿Cómo voy a responder yo hoy? Porque eso no es una respuesta, como decía Javi en la canción que cantamos. No es que Dios me buscó una vez, no, es que Él siempre me está buscando para encontrarse conmigo. Pues esta respuesta es no que yo tenga una respuesta una vez, sino siempre tengo que estar teniendo una respuesta de renuncia a las cosas que me estorban, ¿no? Para estar con Él. En Lucas 19 me encanta de ver la respuesta que tuvo un hombre que se encontró con Jesús. Lucas 19, verso 8. Y es la historia de Zaqueo. No la vamos a leer, simplemente quiero que veamos la respuesta que él tuvo. Para los que no sepan la historia de Zaqueo o no se acuerden bien, este hombre era un cobrador de impuestos, era un hombre que no tenía nada de interés por las cosas de Dios, cero. Sin embargo, era curioso, era de los curiosos, y Jesús lo pilló mientras que él iba pasando. Zaqueo quería conocer cara a cara a Jesús y se subió a un árbol porque era muy bajito, le vio y Jesús sabía quién era, sabía su corazón, se dirigió a él y dijo: baja, que yo voy a cenar contigo en tu casa esta tarde. Y él se sorprendió, bajó, y cuando estuvo en la casa de él, Jesús, este hombre fue tan impactado por Jesús, este hombre curioso, fue confrontado con la verdad, y dice, mira la respuesta que dijo: mientras tanto, en su casa ya Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo, estaba él y Jesús, con Jesús y con todos sus invitados, le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien, que seguro que sí lo hizo, que era un cobrador de impuestos, dice, y si estafé a alguien con mis impuestos, con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Fíjate qué decisión tomó este hombre, qué tipo de respuesta tuvo encontrándose con Jesús. Y Jesús le respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. En función de la respuesta de Zaqueo, en función de su respuesta encontrándose con Jesús, llegó la salvación a su vida, llegó la verdad y la luz a su vida. Y es muy interesante, ¿no? Ver la respuesta de uno y ver la respuesta de otro. Ya vamos a ir terminando. La cuarta recomendación. Dice: cumple tu propósito y misión. Esa es otra recomendación. Cumple tu propósito y tu misión. Dios te ha creado como eres, ¿no? Con los dones que tienes, con las habilidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha creado así? Porque Él tiene un propósito específico para nosotros, ¿no? Viéndolo de manera muy simplista, es como una herramienta, es concebida por su diseñador para un propósito específico, y para eso los mecánicos o aquellos que se dedican a cosas así manuales saben, ¿no? A veces hay un tornillo por ahí escondido en un motor en donde solamente puedes aflojarlo, ponerlo, quitarlo con un destornillador largo, con el ancho correcto y metiéndolo. ¿Me explico? Ese tornillo solamente puede ser movido o instalado o removido con una herramienta específica, ¿no? Fue concebido por su creador para ese propósito. Y así cada uno de nosotros, Dios nos ha creado desde el vientre de nuestra madre, y tenemos dones, habilidades, todos somos diferentes, pero es porque tenemos un propósito específico y tenemos que descubrirlo y cumplir ese propósito y esa misión que Él tiene para nosotros.
Jeremías 29:11 dice ahí: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y esos días, cuando oren, los escucharé, y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces, Dios tiene planes grandes para nosotros, pero necesitamos buscarle, encontrarle, para que Él pueda revelarnos esos planes. Así que esa cuarta recomendación: cumple tu propósito y tu misión buscándole que Él se va a revelar. Él lo desea, Él desea revelarse. Y el último punto, la última recomendación, para que no sea una historia triste nuestro encuentro con Jesús, es que Dios sea suficiente en tu vida cada día. ¿Qué significa que Dios sea suficiente? Pues que Él pueda llenar toda tu necesidad, en todas las áreas de tu vida, en todas las etapas de tu vida. Y eso lo sembramos a los niños en la escuela dominical. Nos encanta, es un terreno, una tierra nueva para sembrar semillas. Porque si ellos encuentran en Dios la respuesta y encuentran a Dios suficiente para todas las áreas de su vida, cuando van creciendo podrán buscar de la fuente de Dios la respuesta a cada necesidad. Segunda de Corintios 3:15, lo tenemos también para leer. Dice: efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen las Escrituras, los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y fíjate lo que dice ahora: así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esa traducción me encanta, como lo dice, porque es cuando nos encontramos con Dios, con el velo quitado, como dice aquí, como podemos verle y ver su gloria. Y esa gloria nos transforma. Y esa gloria nos hace más parecidos a Él. A medida que vamos siendo transformados en medio de esa gloria, vamos pareciéndonos más a Él. ¿Vale? Así que tenemos que tomar la decisión de llenarnos, de buscar su gloria, de estar cada día con Él, ¿no? En intimidad. Y yo quisiera invitarte a tomar un tiempo de buscar su presencia en este momento. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a terminar la reunión de esa manera. Quiero invitarte a que sin distracciones podamos decirle: Dios, quiero que tú seas suficiente para mi vida. Y quiero invitarte a que no te vayas al baño. Espera, todavía no ha acabado la reunión. Vamos a tomar un tiempecito. Vamos a tomar un tiempecito. Quiero invitarte a adorarle. Y mira, si tú sientes mientras estamos adorando pasar aquí al frente y postrarte, o simplemente pasar y adorar aquí delante, diciendo: Dios, quiero realmente que tú seas el todo en mi vida y que tu gloria me transforme. Y vamos a hacerlo. Dios sabe cada necesidad que tienes y Él va a suplirla.